Hola, soy la arquitecta María Verónica Lanzaro, autora del presente trabajo denominado Pautas técnicas para el diseño de obras con aprovechamiento subterráneo, contemplando las características del sistema hidrogeológico local, el caso de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, Argentina. El problema de investigación indica que en el subsuelo de las áreas urbanas existe un entramado edilicio y de infraestructura subterránea sometido a condicionantes de servicio o estrés dados por la exposición en relación al entorno medioambiental en cuanto a la agresividad química, física y biológica y en relación al entorno hidrogeológico y a la solicitación mecánica. Por otra parte, las obras subterráneas requieren parámetros elevados de calidad e ingeniería, y la complejidad técnica constructiva está dada por la materialidad, las excavaciones, la cimentación profunda y la protección del entorno inmediato. Es importante la interacción entre el agua subterránea y la obra subterránea no solo durante el proceso de ejecución, sino a lo largo de toda la vida útil. Estudios previos realizados en la ciudad de Santa Fe permitieron establecer relaciones entre el sistema acuífero que subyace a la ciudad y obras subterráneas existentes como fundaciones, recintos subterráneos y redes de infraestructura. Sobre la problemática planteada, el objetivo fijado es definir pautas técnicas para el diseño de obras con aprovechamiento subterráneo a fin de contribuir a la protección y seguridad de las obras subterráneas desde el inicio de un proyecto. La ciudad de Santa Fe se encuentra en el centro-este de la República Argentina, en la región de la Llanura Pampeana. El área de estudio se centra específicamente en el área urbana de la ciudad, que abarca un total de 80,4 kilómetros cuadrados. La ciudad se encuentra emplazada en una zona de llanura donde confluyen las planicies aluviales del río Paraná y del río Salado y por lo tanto se ve afectada por las crecientes y bajantes de ambos ríos. El clima es templado y húmedo con alternancia de periodos secos y húmedos. Las características del sistema hídrico subterráneo en la ciudad se conocen por estudios realizados por el Grupo de Investigaciones Geohidrológicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, que en el año 2008 implementó una red de monitoreo donde registra la profundidad del agua subterránea con una frecuencia mensual. La recarga del acuífero se da de manera directa por precipitaciones, esto sería en el norte de la ciudad donde la impermeabilización por urbanización es menor. La descarga se da hacia el río Salado al oeste y hacia la laguna Setúbal al este. El JIC, en el norte de la ciudad, trazó un perfil estratigráfico que permitió conocer que en la base del acuífero existen arenas grises y arcillas verdes de la formación Paraná, luego arenas medias y gruesas de la formación Ituzaingó y en la superficie sedimentos pampeanos cuaternarios de arenas finas a limos y arcillas. Esta secuencia sedimentaria conforma un sistema acuífero multicapa que se estaría comportando como libre con drenaje diferido. A partir de estudios locales realizados sobre el área urbana de la ciudad, se pudo constatar que la profundidad del nivel freático varió entre 1,70 m y aproximadamente 8 metros desde el nivel del terreno para el periodo analizado de 10 años, entre agosto de 2008 hasta agosto de 2018. También pudo constatarse la relación existente entre los niveles del agua subterránea y los niveles de los cuerpos de agua superficiales y precipitaciones locales. El análisis se realizó sobre un área de alta consolidación urbana para evaluar la afectación del agua subterránea en situaciones extremas de niveles máximos y mínimos sobre las estructuras, construcciones y redes de la infraestructura urbana alojadas en el subsuelo de la ciudad. Se observaron fundaciones de edificaciones y redes de cañerías de distinta jerarquía y a distintas profundidades, en gran parte alojadas en estratos de suelo en contacto permanente con el agua subterránea, es decir, suelo saturado. Además, se comprobó la presencia de recintos subterráneos, como las cocheras de un edificio en altura, en contacto con agua subterránea en periodo de niveles freáticos altos, sometidos a una acción de subpresión que ejerce el agua bajo la platea de fundación y a posibles empujes laterales si los niveles freáticos superaran el fondo del recinto. A su vez, humedad ascendente por capilaridad y riesgo de infiltración de agua en el interior de los locales. A su vez, en periodo de niveles freáticos altos, cañerías superficiales como las de la red pluvial podrían correr riesgo de flotación, especialmente en momentos en donde no transportan fluidos. Se realizó una indagación exhaustiva de técnicas y sistemas de impermeabilización para obras subterráneas que permitió generar una guía técnica para que todo proyecto de obra subterránea sea resultado de la evaluación del entorno medioambiental, del medio hidrogeológico, de la solicitación mecánica y que considere el sistema de impermeabilización apropiado.
También se generó un catálogo de materiales disponibles en el país para impermeabilización subterránea, y en cuanto a la funcionalidad y la protección, se tomaron las recomendaciones de una norma británica denominado Código Práctico para la protección de obras subterráneas frente a la acción del agua subterránea. En cuanto a la seguridad estructural, se consideraron las indicaciones de la norma CIRSOC 201 para estructuras de hormigón. Se realizó un relevamiento de campo en el área de estudio de diversas obras existentes con aprovechamiento subterráneo, como el caso de edificaciones, obras de la infraestructura vial, estaciones de servicio, por sus tanques de almacenamiento de combustible subterráneo. Todos los datos se sistematizaron y junto con tareas de gabinete se reconocieron áreas de mayor densificación urbana en la ciudad. Para la infraestructura de redes de servicio se contó con información de trazas, diámetros, secciones y profundidades de las redes de agua potable, cloacas y drenaje pluvial. Desde el año 2015 hasta la actualidad se recompilaron registros periodísticos de casos de hundimientos, socavones, problemas geotécnicos estructurales y de colapso de las redes de infraestructura de servicios de la ciudad. La indagación técnica realizada, junto con la consideración de conceptos de mecánica de suelos, hidrogeología, ingeniería estructural relacionados con obras subterráneas, permitió establecer los principales factores y etapas que deben incluirse en los proyectos y dio lugar a una guía que brinda orientación sobre el cumplimiento de requisitos técnicos para la correcta ejecución de obras subterráneas. La guía para el diseño de obras subterráneas define una secuencia de condicionantes que deben ser abordados. Así, en la primera etapa de evaluación preliminar se incluye la caracterización de los condicionantes externos y específicos del medio en que se implanta la obra. En la segunda etapa de la evaluación específica, partiendo de los requerimientos del proyecto, se incluye la selección del sistema de impermeabilización que requiere cada obra subterránea en su situación particular. Finalmente, en la tercera etapa se seleccionan los materiales apropiados de un catálogo de materiales disponibles generados para este trabajo. La evaluación preliminar parte de la consideración de dos aspectos importantes como son el entorno medioambiental e hidrogeológico y la solicitación mecánica. En ambos casos es fundamental poder analizar la ubicación de la obra subterránea respecto de los niveles freáticos máximos probables, previendo el rango de fluctuaciones en el tiempo, ya que esto permitirá conocer la acción que el agua subterránea va a ejercer sobre la estructura. El análisis de la ubicación de la obra subterránea respecto de los niveles freáticos permitirá conocer la acción que va a ejercer el agua subterránea sobre la estructura. Para eso hay que considerar las siguientes situaciones. En el primero de los casos, la obra se encuentra de manera parcial o total, permanente o temporal, en contacto con un suelo saturado de agua, es decir, que existe una acción del agua subterránea que genera presión sobre la estructura. En el segundo de los casos, la obra se encuentra de manera total y permanente por encima de los niveles freáticos máximos, con lo cual el agua subterránea no genera presión en la estructura, solo se limita a movimientos ascendentes de humedad por capilaridad. Para cada una de estas situaciones existen técnicas de impermeabilización y es importante conocer la composición química del agua subterránea y del suelo de contacto para evitar el ataque a los materiales de impermeabilización. Para una adecuada protección, a su vez hay que conocer las posibles situaciones de ingreso de agua o humedad no deseadas. El análisis del entorno medioambiental e hidrogeológico incluye la consideración del tipo de exposición a que va a estar sometida la obra, es decir, frente a las agresiones de aguas y suelos de contacto, variaciones de temperatura, influencias biológicas agresivas o presencia de gases en el suelo. En caso de no considerarse estos condicionantes, se estará dando lugar a impactos negativos que van a afectar generando daño a la estructura, como es el caso de sulfatos al hormigón y cloruros a las armaduras, o por cambios de temperatura generando descamación, agrietamiento del hormigón y condensación. En cuanto a los daños a las protecciones y a los bienes, por el ataque de hongos y bacterias a impermeabilizaciones y acabados constructivos, o dañando a las personas por penetración de gases provenientes del suelo. Todos estos aspectos mencionados y en especial la posición que tendrá la obra subterránea respecto de los niveles freáticos va a determinar la solicitación mecánica para la que deberá estar calculada la estructura resistente, evaluando el tipo de suelo, su permeabilidad y resistencia mecánica, parámetros todos que son determinados en los estudios geotécnicos y especialmente la acción que va a ejercer el agua subterránea sobre la estructura. En caso de no considerarse, se dará lugar a fuerzas estáticas y dinámicas no previstas que van a dañar a la estructura provocando agrietamiento y fisuración estructural. Por eso un diseño estructural apropiado deberá considerar
posibles empujes hidrostáticos de supresión, empujes laterales, asentamientos, peso propio, sobrecarga de uso, carga de viento si correspondiera, levantamiento de fondo, flotación, etc., según el tipo de obra en análisis. Aquí se presenta un resumen de los condicionamientos externos y específicos a que va a estar sometida una obra subterránea, es decir, del entorno medioambiental e hidrogeológico y en cuanto a la solicitación mecánica. La segunda etapa o evaluación específica parte de las consideraciones de los requerimientos del proyecto en cuanto a la funcionalidad. El uso es el que determina el grado de estanqueidad necesario. La norma británica estudiada establece 4 grados de estanqueidad, los cuales se definen por las condiciones de habitabilidad que requiere el uso previsto. Cada nivel de estanqueidad proporciona una utilidad y las condiciones de habitabilidad que proporciona para el local interior y el tipo de estructura o construcción compatible. En cuanto a la durabilidad, en función de la vida útil prevista para la obra, debe conocerse el rendimiento o prestación en el tiempo de cada sistema de impermeabilización. En cuanto a la inversión, no solo la disponible para la construcción de la obra, sino en cuanto a los costos de mantenimiento, reparaciones y pérdidas o daños de bienes interiores. Sabemos que los recintos insuficientemente impermeabilizados o sin protección requieren costos iniciales bajos, pero a lo largo del tiempo los costos por mantenimientos y reparaciones son muy altos y a veces las patologías son irreversibles. A fin de dar respuesta a los niveles de estanqueidad requeridos para una obra y dando solución a los condicionantes externos y específicos relacionados al entorno y a la posición de la obra respecto de los niveles freáticos, la norma estudiada describe 3 sistemas de impermeabilización. El primero, tipo A, puede resolverse de manera externa o interna. En el primero de los casos, la película impermeable va colocada del lado exterior, y de este modo la estructura está protegida del contacto con el agua subterránea y frente a sustancias agresivas. En el segundo de los casos no, porque la película está colocada en el interior. El segundo sistema, denominado tipo B o integral, es donde se impermeabiliza toda la masa del hormigón y la estructura queda protegida del contacto con el agua subterránea, no así frente a sustancias agresivas. El tipo C se lo denomina recinto drenado porque una película colocada en el lado interior de la estructura recoge el agua que ingresa por la estructura hacia un canal de recolección para ser expulsado por bombeo fuera de la obra. En este caso, la estructura no está protegida del contacto con el agua subterránea ni tampoco frente a sustancias agresivas. En los casos en que las exigencias internas de habitabilidad de un local sean muy altas, pueden utilizarse sistemas duales, es decir, la combinación de 2 sistemas, y siempre es recomendable la utilización de hormigones de baja permeabilidad. Los sistemas de impermeabilización poseen cualidades técnicas propias que deben ponderarse en función de la protección requerida, evaluando el tipo de obra y las prestaciones de cada sistema. Finalmente, la tercera etapa de la guía prevista establece la selección de los materiales apropiados a partir de un catálogo generado que incluye materiales impermeables y complementos existentes en el país, cubriendo todos los posibles casos de aplicación. Aquí se presenta una de las fichas técnicas del catálogo generado, la cual respeta la lógica de la guía técnica propuesta con las distintas variables de análisis. Cada producto presenta la tecnología, estrategia, grado de estanqueidad, nivel de protección al hormigón, resistencia al agua, performance, seguridad, método de excavación, solución en caso de fugas, aplicación y ventajas. De acuerdo a todo el desarrollo presentado, se comprende que establecer reglas universales para proteger obras subterráneas es una tarea difícil porque influyen muchos factores. Por eso se considera importante el aporte de esta guía o procedimiento técnico. Como conclusiones, indica que el acuífero que subyace a la ciudad de Santa Fe se encuentra en permanente interacción con las estructuras, construcciones y redes de la infraestructura alojadas en el subsuelo urbano, situación que demanda obras subterráneas capaces de hacer frente a esa exposición. La guía técnica para el diseño de obras con aprovechamiento subterráneo permitirá que los proyectos de obras subterráneas incluyan los factores fundamentales para alcanzar los niveles de protección requeridos, aunque la efectividad de las protecciones también dependerá de la buena ejecución de la obra, lo cual demandará mano de obra calificada, adecuado control de calidad del proceso constructivo y cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto y recomendaciones del fabricante de cada material. Las pautas técnicas de la guía son factibles de ser implementadas a nivel local a fin de avanzar hacia la regulación del subsuelo de la ciudad, pudiendo ser integradas al reglamento de edificaciones vigente para que la aprobación técnico-administrativa de proyectos que contengan obras subterráneas cumplan estándares mínimos que provean seguridad y habitabilidad a las mismas.
Es de destacar que el conjunto de conocimientos, metodologías y recomendaciones presentadas son válidas para el proyecto, ejecución y puesta en servicio de obras subterráneas en otros entornos urbanos que enfrenten similar problemática. Muchas gracias.